Ya. Empezamos. Voy a cerrar un poco porque mucha bulla. Ok. ¿Por qué tan poca gente? ¿Están en clase o qué? No, doctor, de hecho no lo sé. Yo había conversado con todos los compañeros para que se puedan conectar y en este horario no había ningún problema de 9 a 10, pero excepto dos compañeros que, bueno, me han avisado de este percance, pero después no sé por qué el resto no está conectado. Ya, ok. Bueno, no podemos esperar más, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre la patología gástrica, la segunda parte, ¿no? Porque ya hemos hablado la semana pasada, o antepasada, creo, de estómago. Uy, tiene también audio, ¿no? Sí, te lo va a sacar el audio, ¿ya? Ya, sí. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucha? Sí, ¿Se doctor. ve se ve la pantalla también, ¿no? Ujú. Ya. Entonces vamos a hablar de esas cuatro patologías, ¿no? Básicamente son las glándulas anexas, ¿no? Páncreas, hígado, ¿no? Y de vía biliar vamos a hablar de la cólisis, vesícula biliar, ¿no? Entonces empezamos por la pancreatitis aguda, ¿no? Pancreatitis aguda, recuerden, es una inflamación del páncreas en forma aguda, ¿no? Entonces, cuando tú ya escuches aguda, ya sabes que es una lesión donde en el infiltrado inflamatorio van a predominar los polimorfonucleares más que los mononucleares, ¿ya? Y eso te dice que es una lesión en poco tiempo, ¿no? También eso tiene que ver con la parte aguda, ¿no? Entonces, la fisiopatología de la pancreatitis aguda es que es una necrosis por enzimática, ¿no? Por las mismas enzimas que produce el páncreas para la digestión de los alimentos, llámese carbohidratos, grasas y proteínas, ¿no? Entonces, como de esos mismos componentes está hecho nuestras células, nuestros tejidos, entonces, va a empezar a digerir también nuestros tejidos, ¿no? Debido a que estas enzimas se van a activar dentro del páncreas casi siempre por una obstrucción, ¿no? En las vías, en los conductos pancreáticos, ¿no? Y más o menos esto está relacionado también con la presencia de cálculos en la vía biliar, ¿no? Entonces, hay una liberación de enzimas proteolíticas y lipolíticas que desnaturalizan las células adiposas en el peritoneo también, ¿no?
Estas enzimas experimentan activación antes de excretarse, lo que normalmente deben activarse ya dentro del duodeno, ¿no? Después de ser excretadas. Puede verse a regurgitación de bilis por los conductos pancreáticos, a traumatismos, infecciones o infartos del páncreas. Hay focos de material amarillento y duro que se observan en el tejido adiposo muerto, ¿no? Eso es lo que conocemos con la necrosis grasa enzimática. Recuerden que hay, la grasa se puede necrosar, uno por acción de las enzimas, que es este caso, y otro por otro tipo de evento, ¿no? Porque puede ser por inflamación, ¿no? O por isquemia. Pero este es muy especial porque da ese aspecto a la grasa de unos focos de material amarillento. Es como si fuera una tiza, ¿no? Así se ve más o menos. Y muchos se confunden, algunos cirujanos, con los famosos granos de mijo que se ven en las tuberculosis enteroperitoneales, ¿no? Son muy parecidos porque está el color, ¿no? Medio crema o amarillento. Y están así salpicados en la grasa, ¿no? Eso es lo que se ve. También hay intensa peritonitis química con grave desequilibrio hidroelectrolítico y shock, ¿no? Es un cuadro bastante aparatoso en el paciente, va desde leve a grave y puede incluso comprometer tanto que termine en muerte, ¿no? Del paciente, ¿no? En 1 o 2 días. Va a depender mucho del grado, ¿no? Y para eso hay ciertos parámetros, ciertos criterios para evaluar la gravedad de una pancreatitis aguda, ¿no? Seguro eso lo van a estudiar en medicina. Características histológicas: intensa reacción inflamatoria aguda, necrosis de las células acinares, ¿no? O sea, ya del parénquima pancreático, ¿no? Focos de adipocitos necróticos, células en sombra, se le llama así. Ya vamos a ver cómo se ve. Pasamos al hepatocarcinoma. Después vamos a ver las láminas de cada uno de ellos, de las patologías, ¿no? Dentro de los tumores malignos del hígado, el hepatocarcinoma es el tumor primario más frecuente, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve un tumor maligno en el hígado, por frecuencia, lo más probable es que sea una metástasis de otro órgano, ¿ya? De ahí sigue ya los primarios, ¿no? Que el más frecuente es el hepatocarcinoma, pero por frecuencia, esa es la regla, ¿no? Lo más frecuente es que sea una metástasis, porque el hígado es blanco de muchas metástasis de muchos órganos, ¿ya? Es más frecuente en países con alta tasa de infecciones. Ahí entra mucho en la patogenia lo que son los virus, ¿no? Hepatitis B y C principalmente, ¿no? En países occidentales está aumentando, predominan los varones y aumenta con la edad, ¿no? Causas: infecciones crónicas por esos virus, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, muchos han tenido el virus, se curan y años después hacen un hepatocarcinoma, ¿no? Hepatopatías crónicas también, por ejemplo, una cirrosis hepática, también dicen que podría condicionar a la aparición de un hepatocarcinoma. Enfermedad hepática alcohólica, exposición a aflatoxina B1 y otras causas de cirrosis, ¿no? Dentro de las características histológicas, usualmente es una masa única, puede ser también multifocal o infiltrar en forma difusa, ¿no? Las lesiones son bien diferenciadas, tienen un patrón trabecular, y las mal diferenciadas son gigantes, anaplásicas y a veces fusos celulares, ¿no? Entonces hay amplios patrones histológicos del cáncer, del hepatocarcinoma, ¿no? Incluso cuando no se puede reconocer, hacemos inmunohistoquímica, ellos son positivos para alfa-fetoproteína y tiñen muy bonito, ¿no? Pasamos a colecistitis crónica, es una inflamación de la vesícula biliar
pero ya no es agudo, sino en forma crónica, ¿no? O sea, ya pasó la parte aguda y son colecistitis casi siempre a repetición en estos pacientes. Entonces, crónica predomina en el tejido de la vesícula biliar. Las células inflamatorias llamadas las mononucleares, que son los linfocitos y las células plasmáticas, ¿no? Esta patología casi siempre está asociada a cálculos biliares. Es muy frecuente encontrar en las vesículas cálculos biliares. También puede estar asociada con traumatismos infligidos por los cálculos, episodios previos de colecistitis aguda o una composición anómala de la bilis. Es más frecuente en mujeres. Y dentro de las características histológicas tenemos inflamación, engrosamiento de la pared. Esto básicamente es por hipertrofia de la capa muscular. Senos de Rokitansky-Ashoff, ¿se acuerdan? En su histología eso era imaginaciones de la mucosa hacia la capa muscular, hacia adentro, ¿no? Y se hacía por un aumento de la presión que hay dentro de la luz de la vesícula biliar por de repente alguna obstrucción, ¿no? Debido a un cálculo en la salida de la bilis. Y también cambios metaplásicos, ¿no? Puede haber, por ejemplo, mucosa de tipo o epitelio de tipo intestinal, ¿no? Se ha visto bastante, ¿no? La colecistitis crónica es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes junto con la apendicitis aguda. Son lo que más llega a los centros de anatomía patológica. Y por último, cirrosis hepática, ¿no? Que es una enfermedad crónica del hígado, ya es como digamos una enfermedad terminal, ¿no? Del hígado, porque el hígado empieza a pesar que el hígado, los hepatocitos tienen un gran poder de regenerarse después de alguna noxa o un daño. Cuando el daño es por mucho tiempo y muy intenso, ¿no? Como por ejemplo en las hepatitis alcohólicas, ¿no? Ya no se regeneran y son reemplazados por tejido fibroso, ¿no? O fibroconjuntivo. Entonces todo el hígado se hace como una cicatriz, se pierden las células funcionales, que son los hepatocitos, y se empieza a disminuir la función hepática. Entonces todas las funciones que ustedes habían estudiado del hígado van disminuyendo, ¿no? Y de eso depende la clínica, ¿no? Es una clínica bastante florida en el hígado, ¿no? Por ejemplo, el hígado es uno de los principales que forman las proteínas plasmáticas, ¿no? La albúmina, ¿no? Entonces, si no forma, recuerden que la albúmina estaba implicada en lo que era la presión oncótica, ¿no? Que es la presión que mantiene el líquido dentro de nuestros vasos, ¿no? Para que no se salga por la otra presión que es la hidrostática que tiende a sacar el agua de un compartimento donde está contenido, ¿no? Entonces, esas dos presiones están en equilibrio, pero cuando se pierde, se disminuye una, va a primar la otra y los vasos se van a salir, perdón, el agua se va a salir del vaso y lo hace por los vasos más pequeños que tienen su pared más delgada y tiene poros, ¿no? Estoy hablando de los capilares. Entonces sale y se va al tejido que está alrededor, ¿no? Y eso se llama edema. Entonces, una de las características bastante importante en la cirrosis son los edemas, ¿no? Los edemas incluso incluyen cavidades, ¿no? En ese caso se llama ya anasarca, ¿no? Donde hay ya derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, ¿no? Entonces se caracteriza por presencia de fibrosis y formación de nódulos de regeneración, ¿no? En su intento de conservar la función se forman los famosos nódulos de regeneración en el hígado, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Presenta una alteración de la arquitectura vascular y de la función del hígado. Representa el estadio final de numerosas enfermedades que afectan el hígado, ¿no? Hay muchas enfermedades que te dan final cirrosis. Las principales, la hepatopatía alcohólica, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, otras enfermedades que infiltran el hígado, como la hemosiderosis, por ejemplo, ¿no?
Hay enfermedades también autoinmunes, como la cirrosis biliar hepática, ¿no? Características histológicas, tenemos nódulos regenerativos y fibrosos, ¿no? Los nódulos regenerativos son como unas islas redondas, ¿no? Están rodeadas de fibrosis y adentro del nódulo hay hepatocitos, lo vamos a ver. Presencia de micronódulos y macronódulos, eso ya es más macroscópicamente, ¿no? Cuando tú ves un hígado cirrótico, lo vas a ver, la superficie no es lisa, como siempre nosotros tenemos presente cómo es el hígado, ¿no? Tiene una serie de nódulos, ¿no? Es bastante impresionante la apariencia de un hígado cirrótico. Los nódulos carecen de organización lobulillar, ¿no? O sea, esa organización de lobulillos que eran hexagonales, si se acuerdan, ¿no? Un ratito, ¿ya? Ya, seguimos. Entonces decíamos que había nódulos regenerativos rodeados de fibrosis, presencia de micro y macronódulos, es que lo veíamos en la parte macroscópica. No, los nódulos no tenían esa organización del hexágono de los lobulillos hepáticos clásicos, ¿no? Ya se pierde todo eso. Y las venas hepáticas terminales y las tríadas portales están distorsionadas. Bueno, son los objetivos, puntos a desarrollar, la fuente de información y vamos de frente a la parte ya de macro y micro. Pancreatitis aguda, ¿no? Mira, ahí está el páncreas, ¿no? Ahí están sus conductos, ¿no? Que se unen al colédoco y terminan en la ampolla de Vater, ¿no? Y una de las características más frecuentes en la fisiopatología de la pancreatitis aguda es que acá por un cálculo, que puede venir de la vía biliar, se obstruye la salida, ¿no? Entonces va a obstruir la salida de las enzimas, ¿no? Y las enzimas van a empezar a activarse dentro del páncreas y empezar a digerir el tejido pancreático, ¿no? Entonces puede ser leve o grave, como les dije, ¿no? Cuando es leve, el páncreas está aumentado de tamaño y es edematoso, hay focos de necrosis grasa y no es frecuente encontrar necrosis hemorrágica, ¿no? En cambio, en la grave sí, ¿no? La grave sí el páncreas está totalmente hemorrágico, ¿no? Y también tiene su necrosis grasas y necrosis del parénquima. ¿Ya? Este es leve, por ejemplo, ¿no? Todavía conserva el color. Eso sí está un poco aumentado de tamaño, seguro un ratito. Seguimos. Entonces, eh, todavía está aumentado de tamaño por el edema, debe ser,
¿no? Pero conserva todavía su color, digamos, ¿no? Si es la grave, miren, acá estas zonas son de necrosis y de hemorragia, ¿no? Ya, todavía hay unas pequeñas zonas conservadas todavía. Y esta es la necrosis grasa enzimática, estas zonas amarillentas de acá, ¿no? Ya, ese se ve el cuadro histológico es muy distintivo, digamos, ¿no? Entonces, cuando es leve hay necrosis grasa perilobular o peripancreática en parches, ¿no? Inflamación aguda y habitualmente más un diagnóstico clínico que morfológico, pero cuando es grave ya, ¿no? Hay mucho más necrosis, ¿no? No solo grasa, sino también del parénquima pancreático, ¿no? Y ahí las áreas necróticas pueden tener abundantes neutrófilos que pueden afectar las luces de los conductillos también. Las luces acinares viables pueden estar dilatadas y contener material de secreción. Hay la famosa saponificación, ¿no? Que es de las grasas, ¿no? Por efecto de las enzimas, ¿no? La necrosis grasa puede extenderse al epiplon, retroperitoneo, médula ósea y tejido subcutáneo, ¿no? Esto, por ejemplo, ahí hemos visto casos de pacientes con pancreatitis aguda que hacen unas lesiones subdérmicas, ¿no? O subcutáneas en forma de nódulos, ¿no? Y cuando nadie por ahí pensaba que era una pancreatitis, ¿no? Pero se vio que estos nódulos, cuando se hicieron la biopsia, había necrosis grasa enzimática, ¿no? Entonces, dice que la lipasa, que es la responsable de estos cambios, puede pasar a la sangre y se puede depositar en otros tejidos, ¿no? Entonces, ahí también empieza a digerir el tejido graso que hay en otros tejidos. Hay hemorragia y eventualmente trombosis venosa también. Bueno, este páncreas es bien bonito, miren. Este es un islote de Langerhans, alrededor los acinos, ¿no? Esto es lo normal. Y esta es la necrosis grasa, esos acinos que deberían estar acá están necróticos, ¿no? Es una necrosis por inflamación, ¿no? Entonces, una necrosis que, que pierde la forma, ¿no? Y esta parte de acá es la grasa con necrosis grasa enzimática, ¿no? Se ve así media como si estuviera borrosa, ¿no? En cambio, la grasa que vemos acá en la izquierda todavía está conservada, ¿ya? Y a la derecha ya está necrótica. Entonces acá se ve media borrosa, ¿no? Los bordes están mal definidos, en cambio acá sí están muy bien definidos, ¿no? Y los bordes son bien precisos, ¿no? De las membranas celulares, de los adipocitos. Esta es acá queda un poco de acinos, ¿no? Los otros ya han sido necróticos y está lleno de un montón de polimorfonucleares, ¿no? Que son estos de acá, ¿no? Esto te dice que es aguda, ¿no? Y la hemorragia, que es una pancreatitis aguda hemorrágica, ¿no? Que es una pancreatitis grave. Miren la necrosis grasa enzimática, esta de acá, ¿no? Es bien característica, ¿no? Parece como, a veces, antes no sé si ustedes han usado, creo que era de mi tiempo, esos colores de Mongol, no sé si han usado, que nosotros pintamos, después le pasábamos encima un papelito y se sombreaba bien bacán, ¿no? Acá algo parecido, ¿no? Como que tú pintes acá, hagas el tejido adiposo normal y luego encima le pases un papelito y todo se, este, se pone así como sombritas, ¿no? O medio borroso. Algo así se ve. Hepatocarcinoma. Dijimos que era el tumor maligno más frecuente, primario más frecuente del hígado.
Ya, el tumor blando puede estar teñido de bilis, puede tener hemorragia y necrosis, pero eso es variable, ¿no? Puede ser un tumor solitario o puede tener nódulos satélites, ¿no? Que pueden ser focales o difusos y puede producir invasión macroscópica venosa o de vías biliares. Lo que sí es característico del tumor es que se diferencia mucho del hígado todavía conservado, que es esta parte de abajo, ¿no? Y el tumor es todo esto de acá, ¿no? Así forma así como nódulos, ¿no? Incluso tiene esta zona de necrosis, ¿no? Necrosis y hemorragia. Miren, ¿no? Este es el tumor, ¿no? Incluso tiene otro color, medio amarillento, ¿no? En cambio el hígado normal es este, pero ahí hay nódulos todavía, ¿no? Hay nódulos satélites. Entonces, cuando se presentan con varios nódulos, uno piensa, o en los estudios de imagen, que sea una metástasis, ¿no? Porque la metástasis más frecuente es que te haga varios nódulos, ¿no? No solamente una masa única, ¿no? Cuando es masa única, más uno piensa que es algo primario, ¿no? Pero que si hay una masa grande, ¿no? Con sus nódulos satélites. Y en la microscopía, las células tumorales se parecen a los hepatocitos, ¿no? Pero eso es si son bien diferenciados, ¿no? Porque hay casos que son muy indiferenciados donde no se parecen casi nada al hepatocito, ¿no? Y eso tienes que hacerle ya estudios de inmunistoquímica para ver si tiene algún componente de hepatocito dentro de su citoplasma, ¿no? Sus núcleos son vesiculares redondos y los núcleos prominentes. ¿Ya? Los núcleos son agrandados, hay irregularidad de la membrana nuclear, cromatina tosca y prominentes macronucleolos. Las células tumorales tienden a ser más monótonas, con menos anisonucleosis, ¿no? Quiere decir diferencias entre el tamaño de los núcleos y mayor índice nuclear, ¿no? Citoplasma que los hepatocitos benignos. Mayor índice núcleo citoplasma, o sea, la proporción, ¿no? Entre núcleo y citoplasma, normalmente un hepatocito debe ser 1:3, ¿no? El núcleo mide la tercera parte de lo que mide el citoplasma, ¿no? En su espesor, ¿no? Pero acá aumenta, ¿no? Entonces aumenta el núcleo de tamaño, pero el citoplasma se conserva todavía del mismo tamaño. Y ahí está el patocarcinoma, ¿no? Cuando son bien diferenciados, sí es fácil distinguir, ¿no? Que es un hepatocarcinoma. Ya, miren, el citoplasma es parecido, los núcleos sí son también un poco parecidos, solo que son un poco más grandes e hipercromáticos, y algunos tienen seguro núcleo prominente, ¿no? ¿No? Así se ven. Están formando o bien mantos sólidos o bien como trabéculas, incluso puede formar hasta glándulas, ¿no? En ese caso es un poco más difícil hacer la distinción, porque los adenocarcinomas son los que más hacen metástasis al hígado, ¿no? Sobre todo el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Seguimos con hepatocarcinoma, en la misma imagen creo, más aumento, mire, se ve un poco de nucleolos en algunos, ¿no? Seguimos, ¿no? Acá hay un poco de los núcleos son un poco más, no son bien redonditos como es en un hepatocito normal, sino son un poco más angulados, digamos, con núcleo prominente, más irregulares, la membrana nuclear. Y el otro es la cirrosis hepática. En caso de la cirrosis hepática, el tamaño del hígado es variable, va de 900 a 4000 gramos. La cápsula del hígado suele ser opaca y estar engrosada, y la superficie es irregular, ¿no? Y está matizada de nódulos, como le dije. Normalmente es que la superficie sea lisa, ¿no? Del hígado, pero acá está lleno de unos nódulos.
Y la consistencia del hígado es duro, ¿no? Porque la fibrosis le da dureza a un tejido, ¿no? Miren cómo es miren estos nódulos, ¿no? Entonces algunos los ha clasificado en macronódulos, micronódulos, de acuerdo a si pasan el rango del centímetro, ¿no? Menos de un centímetro, micronódulos, más de un centímetro, macronódulos. Entonces, cirrosis hepática macronodular o cirrosis hepática micronodular, ¿no? De acuerdo al tamaño de los nódulos. Miren acá. Y en microscopía vamos a ver puentes fibrosos tabicados por una proliferación del tejido conectivo colágeno, como bandas delgadas que sustituyen a lóbulos adyacentes múltiples. Hay nódulos de regeneración, ¿no? Que son más o menos mayores de 3 milímetros. Si es de diámetro se llaman macronódulos y pequeños, menores de 3 milímetros, micronódulos, ¿no? Este es desde el punto de vista ya histológico, ¿no? Mirando al microscopio, ¿no? Desorganización de toda su estructura, fundamentalmente en el interior de los micronódulos, con de las venas centrales y de los cordones de células parenquimatosas. En imagen, ¿no? Y ahí se ve claramente los nódulos de regeneración, ¿no? Son los más rojitos que ven ahí. Y todo lo que está rodeando a eso es tejido fibroso, ¿no? Y en el tejido fibroso vamos a encontrar inflamación crónica principalmente, ¿no? Linfocitos celoplasmáticas. Y encontramos esto también de acá, que son conductos de la vía biliar, ¿no? A veces esos conductos están llenos de bilis, que son, llamamos los tapones biliares, ¿no? O los émbolos biliares. Y a veces estos conductos también se hacen hiperplasias, ¿no? Vas a encontrar un montón de conductivios por ahí, ¿no? Que es un efecto de impedir que se taponen, ¿no? De compensación, ¿no? Porque la fibrosis mientras va creciendo va obstruyéndolos, va como ahorcando los conductos, ¿no? Entonces va a causar también una obstrucción de la vía biliar, ¿no? Por eso estos pacientes también son itéricos. Ya, acá vemos, miren, los nódulos regenerativos, acá sí hay hepatocitos, ¿ya? Pero poco a poco se va perdiendo la cantidad de hepatocitos, ¿no? Y las funciones del hígado se van cayendo, ¿no? Están los nódulos de regeneración, ¿no? Casi siempre son redonditos o ovalados, ¿no? Miren el infiltrado inflamatorio acá en el tejido fibroso. Están los nódulos regenerativos y la inflamación dentro del tejido fibroso. Y acá se ve algunos conductillos, ¿no? Conductos biliares. Más aumento. Y por último, la colecistitis crónica, que dijimos era una inflamación de la vesícula biliar, muy frecuente y casi siempre asociada a la presencia de cálculos, ¿no? La macroscopía va a depender mucho el estado de la vesícula por el grado de inflamación, ¿no? Hay inflamaciones que son bastante severas, que incluso ya llega a la vesícula toda necrótica, ¿no? Y hay inflamaciones todavía leves, ¿no? O con fibrosis, ¿no? Que llega la famosa vesícula de porcelana, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Es una vesícula totalmente fibrosada, ¿no? Y llega prácticamente dura, ¿no? Porque se calcifica también, aparte de fibrosarse, ¿no? Puede parecer normal o mostrar leve engrosamiento en la pared y adherencia a la serosa. Algunas vesículas biliares están arrugadas con marcado engrosamiento en la pared y cicatrices. Y esto es lo que a veces encontramos, múltiples cálculos, ¿no? Hay cálculos amarillos y hay cálculos medios pardos acá, ¿no? O grisáceos o gris verdoso, ¿no? Los de amarillos casi siempre son de colesterol y los otros de ácidos biliares, ¿no?
microscopía hay infiltrado inflamatorio, mononuclear, principalmente linfocitos, pero también hay células plasmáticas y predominan en la mucosa, ¿no? La inflamación de la distribución focal o difusa en lámina propia con o sin extensión hacia la muscular o tejidos perivasculares, ¿no? Puede extenderse, sí, ¿no? Pero básicamente la inflamación está en la mucosa, ¿no? O sea, en la lámina propia, ¿no? Puede haber un componente menor de eosinófilos y neutrófilos. Hay engrosamiento de la pared, secundaria hipertrofia y fibrosis de la muscular, ¿no? Porque la muscular es la que cuando se contrae va a hacer que salga la bilis, pero cuando hay una obstrucción por un cálculo, ¿no? Por más que se contraiga, no va a salir, entonces va a empezar a hacer más fuerza y eso va a hacer que se hipertrofie la capa muscular, ¿no? La venticia está frecuentemente engrosada con fibrosis difusa y también se ve los senos de Rokitansky-Asher, ¿no? Que ya les expliqué por qué se forman. Ahí tenemos, ¿no? Supuestamente es la cavidad, ¿no? Esta es la mucosa, acá se ha desprendido. Esta es la muscular y esta es la serosa, ¿no? Es el tejido graso perivesical. Entonces acá vemos inflamación crónica, ¿no? Hay vasos congestivos también, ¿no? Miren, esta es la inflamación crónica, vasos congestivos. Acá todavía no veo algún seno de Rokitansky. Este es para ver la inflamación en la lámina propia. Son linfocitos principalmente, ¿no? Porque ven bolitas moraditas, ¿no? Un montón de bolitas moraditas. Ya, acá vemos, acá se ha invertido, ¿no? Ahora la luz está para este lado, para la izquierda. Acá aparece un seno de Rokitansky, ¿no? Que llega el epitelio hasta la capa muscular. Y ahí está la inflamación, ¿no? En este caso ha llegado a la capa muscular, incluso ya casi llegando a la serosa, ¿no? Es esta de acá. Y eso es todo. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, Sí. de los informes todavía le falta el 21 de mí para poder corregirlo. Y una pregunta sobre esto. Esto también puede literalmente dañar en caso de que esto se expanda, también puede llegar al duodeno. ¿A qué te refieres? ¿Que se expanda qué? Este problema que tiene el hígado, porque hay otros órganos que están cerca al hígado. ¿De qué patología me hablas? Las 4 que hemos hecho. Ah, del hígado graso, ¿eso también puede afectar a otros órganos del sistema o solamente llega a afectar al hígado? Pero no hemos hablado de hígado graso. Ay, perdón. Hemos hablado de cirrosis, hemos Cirrosis hablado aguda, de perdón. Me equivoqué. cirrosis aguda. No existe ese término. La Mm, cirrosis es una condición crónica, hepática. hepática, ya. La cirrosis hepática. Se supone si el daño es solamente en el hígado, solamente el que se va a fibrosar es el hígado, pero hay enfermedades, como te mencioné, la hemocromatosis, ¿no? Que es por fierro, que se puede este, infiltrar a diversos tejidos, ¿no? En ese caso habría fibrosis también de otros tejidos, ¿no? Cuando la enfermedad es sistémica, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cirrosis hepática, que la principal causa es la hepatopatía alcohólica, ¿no? El hígado es el que más sufre, ¿no? Es el que más sufre. Entonces va a depender, la respuesta va a depender de lo que está provocando que el hígado se fibrose, ¿no? ¿Otra pregunta?
Por favor, no se olvide de revisar los informes, que creo que en mi caso no ha subido la nota todavía de unos 4 que faltan de la vez pasada. Y eso para mí sería todo. Muchas gracias. ¿Cuándo lo has visto? A la delegada le comenté en el grupo el informe 21 y hasta el 24 por ahí que no ¿Cuándo había. lo has visto ahora? ¿Hoy día? Sí, hoy día. Es que de verdad no me dio un gran susto, doctor, el no ver las notas de los informes. Porque Ay, hoy Dios día mío. he No pasado a las tiene idea de la cantidad de notas, susto que tuve durante todo el mes por eso, pero porque bueno, hoy día ya. he pasado notas hasta este de acá. La exposición de esta no la he calificado porque No, no no, he expuesto. es que esta es la 27. A mí parece que, no sé si es a mí, porque yo sí he revisado, muchos de mis compañeros se habrán levantado recién, pero en mi caso, yo vi que me falta la del informe 21 en adelante unos 21 cuantos. para adelante, ya. A ver, voy a revisarlo, ¿ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, seguimos mañana, ¿ya? Mañana a las 4. 4 o 4:30 de repente, yo les aviso. Nos vemos, chicos. Cuídense. Ya, doctor, muchas gracias.